Hola, como lo comentamos la semana pasada, vamos a exponer nuestro punto de vista sobre la ley de extinción de dominio y las consecuencias que puede tener al confrontarla con la Constitución, concretamente con los artículos 14, en cuanto a la garantía de legalidad y de juicio previo para proteger los bienes de las personas, y eventualmente también consideramos que puede trastocar el principio de presunción de inocencia. Concretamente un punto nada más de la ley, que es el procedimiento de venta o disposición anticipada de los bienes. Bueno, vamos a poner un poco en contexto la situación. Primero, ¿por qué hay una ley de extinción de dominio? Bueno, se supone que esta ley tiene como objeto privar a los grupos delincuenciales del producto de los delitos, es decir, todos los bienes que obtengan por hechos ilícitos pueden ser privados de ellos mediante este procedimiento. ¿Qué quiere decir? Se les van a restringir sus derechos, se les van a quitar sus derechos sobre estos bienes. ¿Qué bienes? Pues van a ser bienes inmuebles, muebles, cuentas bancarias, automóviles, cualquier bien que pueda haber sido objeto de un delito. Es decir, se comete un delito y a través de ese delito y de los recursos que se obtienen en ese delito se consumen estos bienes. Pueden ser incluso también empresas, acciones de empresas, etc. Bueno, esto tiene obviamente una importancia de debilitar a los grupos delincuenciales. Sin embargo, no podemos dejar de observar las garantías constitucionales para que las personas puedan ser llevadas a juicio y en su caso privadas de estos derechos si es que resulta procedente. ¿Qué pasa con el procedimiento de extinción de dominio? Bueno, la propia ley y el artículo 22 constitucional establecen que debe ser un procedimiento autónomo del procedimiento penal. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado se va a llevar el delito, es decir, se va a analizar, investigar y sancionar en su caso el delito en la persona del delincuente, y por otro lado se va a llevar un proceso sobre los bienes que fueron obtenidos mediante la comisión de este delito. ¿Qué delitos son? La ley establece un catálogo como pueden ser delincuencia organizada, hechos de corrupción, delitos contra la salud, trata de personas, secuestro. Ahora, ¿qué sucede concretamente dentro del proceso de extinción de dominio? Bueno, tiene una etapa en la que el Ministerio Público va a investigar si existen bienes que proceden de hechos ilícitos, y si esto él lo logra acreditar, va entonces a formular una demanda ante un juez competente que en su momento va a ser de extinción de dominio. El día de hoy sería prácticamente ante un juez civil, y este juez va a llevar a cabo un procedimiento que va a constar como cualquier juicio de demanda, contestación, etapa de pruebas, alegatos y sentencia, y una vez llegada esta sentencia se va a declarar la extinción del dominio sobre los bienes objeto del proceso. Ahora, ¿cuál es el problema que presenta esta situación? Primero hay que acordarnos, o bueno, conocer que dentro de los procesos judiciales en general puede haber una especie de órdenes que dicta el juez que se llaman medidas cautelares. Estas tienen el objeto de preservar la materia del juicio, es decir, que por el tiempo que tarda en resolverse o por el objeto en sí mismo, la materia, el objeto del juicio pueda desaparecer. Entonces, en el proceso de extinción de dominio siempre se va a hacer una aseguración de los bienes objeto del delito, para que precisamente las personas que son sus propietarios o que tienen derecho sobre ellos no puedan disponer de los bienes. Ahora, estas medidas cautelares quedan sin efecto una vez que se dicta la sentencia, porque ya sea que efectivamente el bien pase a ser propiedad del Estado o se le restituya a la persona a la que se le aseguró el bien. Ahora, esto no tiene ningún problema y tiene un sentido jurídico y además constitucional. Sin embargo, sí tiene un problema la ley en cuanto a lo que establece el procedimiento de venta o disposición anticipada de los bienes. Esto está previsto en los artículos 227 al 232 de la ley y establece que antes de que se dicte una sentencia definitiva en contra de la persona propietaria de los bienes que son objeto de extinción, puede el Estado vender o disponer de los bienes, lo que implica que la persona va a ser privada de sus derechos sobre los bienes antes de que exista un juicio, una sentencia firme que declare la verdad jurídica en su contra. Esto atenta directamente contra el texto del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, que establece que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones o sus derechos en general
sin haber sido antes vencido en juicio con las formalidades establecidas con anterioridad para el efecto en tribunales previamente establecidos también, donde se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas formalidades esenciales del procedimiento, ¿qué son? Como lo comentaba hace rato, que hay una demanda, que hay una contestación de demanda, una oportunidad de contestar la demanda, oportunidad de rendir y desahogar pruebas, de ofrecer alegatos, y eventualmente que exista la posibilidad de que una vez que se dicte la sentencia, previos todos estos elementos, se pueda recurrir la sentencia ante un tribunal que revise la sentencia. Esto no está previsto exactamente en el artículo 14 constitucional, pero sí lo podemos derivar del 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, aquí la ley contradice directamente este principio. ¿Por qué? Porque le permite al Estado que realice la venta, es decir, no nada más la privación del derecho, sino que además le pueda adjudicar ese derecho a un tercero, lo cual obviamente lesiona de manera grave el artículo 14 constitucional y la garantía prevista en él. Es cierto también que la ley establece mecanismos para resarcir el daño y eventualmente cubrir el valor del bien a una persona que resulte absuelta en sentencia. Sin embargo, esto no es lo mismo a que el derecho no sea restringido tal y como lo ordena la Constitución. Obviamente esto, además de lesionar esta garantía tutelada por el 14, lesiona el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque con independencia de que sea materia penal o administrativa sancionador, me están aplicando la consecuencia última del juicio mucho antes de haber demostrado si efectivamente el bien fue producto de un hecho ilícito o no. Entonces, consideramos que esta parte, sobre todo, es muy lesiva de los derechos constitucionales de las personas que puedan ser sujetos del proceso. Ojo, no decimos, bajo este escenario, que no debe haber un proceso de extinción de dominio. Debe haberlo. Sin embargo, debe respetar todas las formalidades que establece la Constitución, porque de no ser así, va a suceder lo que sucede en muchos juicios que son muy criticados por la sociedad en general y por los medios, que al final del procedimiento no se logran los objetivos planteados porque desde el principio, desde la ley, está mal redactado y mal planeado todo el sistema porque choca con la Constitución. Entonces, tranquilamente un juzgador que se dedique, que tenga dentro de sus funciones a tutelar derechos constitucionales como son los jueces de amparo, puede invalidar todo el procedimiento e incluso las disposiciones de la ley. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Posteriormente abordaremos algunos otros temas. Si te parece interesante el video o tienes alguna duda o comentario al respecto, por favor háganlo en la caja de acá abajo. Y eso es todo. Estamos en contacto. Saludos.